¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con Mónica, este programa que hacemos por T13 en vivo y donde nos gusta conversar de algunas temáticas, sobre todo en el ámbito internacional, que están marcando la pauta noticiosa. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante que acaba de ocurrir, varias novedades, y es el famoso caso de los archivos del caso de Jeffrey Epstein, este hombre tan famoso en Estados Unidos, un millonario, empresario, que fue acusado en 2019 por tráfico sexual de menores y conspiración para traficar menores, y que todavía sigue dando que hablar a pesar de que él se suicidó en la cárcel antes de enfrentar el juicio, producto de que todos esos archivos, toda esa investigación que se hizo en torno a sus delitos implicaría a figuras muy importantes tanto del poder económico como político en Estados Unidos. Por eso hoy hemos invitado a esta conversación a Tony Kevin, editor de NPR, la radio de pública nacional de Estados Unidos, una de las mejores cadenas radiales que yo conozca. Tony, gusto por poder conversar contigo en esta ocasión. Buenas tardes, Mónica. El gusto es mío. Bueno, NPR es una gran cadena de radio con una calidad y reconocida, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y creo que eres la persona más adecuada para ir contándonos un poco todo lo que ha pasado. Pero empezamos por el principio. Yo sé que es largo, pero para la audiencia chilena yo creo que es importante dar primero un background general, ¿no es cierto?, de lo que son estos papeles de Epstein o los documentos de Epstein, porque en el fondo estamos hablando de una investigación que tiene varias etapas, pero partamos por el 2019, saltémonos la primera que no terminó en nada, pero ya el 2019 hay una gran investigación sobre la conducta de este hombre que al parecer encabezaba una importante red de tráfico sexual de menores, ¿no? Sí, de hecho su compañero fue encontrado culpable precisamente por tráfico de menores y actualmente está cumpliendo condena en una prisión federal aquí en el estado de Texas, en Estados Unidos. Es un caso muy interesante porque Epstein, como decías, tenía mucho dinero y manejaba el dinero de otros millonarios y multimillonarios. Incluso él decía en algún momento que solo aceptaba clientes que tenían $1,000 millones. Por eso estaba siempre presente en círculos de personas muy importantes, entre ellos Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra y, por supuesto, Donald Trump. Él y Trump tenían una amistad en algún momento, se cortaron, depende en quién uno cree. Trump dice que esa amistad se cortó a principios de los años 2000, que fue mucho antes de que la red que manejaba Epstein fue descubierto. Pero hay otros indicios que estaban intercambiando correos y otros mensajes más tarde que eso. Es muy difícil saber a ciencia cierta todos los detalles, por eso había tanto interés en conocer todo el material de los archivos de Epstein. Epstein tuvo dos procesamientos, podríamos decir. En una primera etapa, él es considerado también culpable, pero solamente de solicitar prostitución y cumple una pena muy bajita. Y luego es el 2019 cuando nuevamente vuelven a aparecer nuevos indicios de delitos, ya concretamente en tráfico sexual de menores y conspiración para traficar menores. Él es encontrado no culpable, pero que un gran jurado en el fondo encuentra que hay indicios de estos delitos, y cuando va a comenzar el juicio es que no se puede realizar porque él se suicida en la cárcel, ¿no? Bueno, él fue encontrado muerto en la cárcel. Sí. Dice que se suicidó, pero porque hay tantos detalles que no son claros en este caso. Hay muchos aquí que creen, no digo que soy uno de ellos, pero muchos creen que a lo mejor no se suicidó, fue otra cosa. Es uno de los muchos interrogantes sobre el caso de Epstein. Entonces, como el producto, como tú decías muy bien, es que nunca fue al proceso de esos cargos más importantes. Pero un detalle interesante, el hombre que Trump seleccionó para su secretario de Trabajo en el primer gobierno de Trump, en 2017, era el ex fiscal de Miami que había llegado al trato con Epstein, donde reducía la acusación
a solicitud de prostitución cuando realmente el crimen fue mucho más grave. Entonces, con eso se interesó de nuevo el público en el caso de Epstein, en gran parte gracias al trabajo de una periodista del periódico de Miami, el Miami Herald, que reveló muchos de los detalles que no se sabían porque todo era secreto, según el acuerdo que hizo con el fiscal. Que perfecto. Y entonces comienza esta segunda investigación donde se llegan y se supone que hay una gran cantidad de documentos que por no haber ido a juicio no se pudieron conocer públicamente, y se supone que todos los documentos que quedan en una investigación que hace un gran jurado quedan secretos a no ser que lo autorice un juez. Y por ahora esa ha sido la gran dificultad, ¿no? Poder saber efectivamente qué contiene esa investigación, a cuántas más personas involucra. Sí, exactamente. ¿Y por qué había mucha especulación? Se acuerda que muchos republicanos pensaban, incluso el presidente Trump decía que esos documentos iban a mostrar los vínculos entre demócratas importantes y Epstein. Y en la campaña de Trump prometieron revelar todo, incluso Pam Bondi, que es la fiscal general de la República y era el fiscal del estado de Florida antes y que fue nombrada por Trump, dijo que iba a dejar a conocer a todo el archivo y que todo estaba en su escritorio. Sí. De repente cambiaron la versión y decían que no había nada de interés ahí y no iban a hacer público nada de ese archivo. Y fue en ese entonces cuando el Congreso, incluso algunos republicanos que rompieron con Trump, que es muy raro, y decidieron que iban a intentar pasar una ley para que tuviera que dar a conocer todo el contenido de ese archivo. Y eso efectivamente es lo que pasó anteayer. Exactamente. Anteayer el presidente Donald Trump, ya se pasó la ley, incluso fue firmada, pero fue todo un tema y es el por qué todavía estamos muy pendientes de este caso, porque Donald Trump prometió durante su última campaña justamente esto, y se lo prometió a sus más fieles seguidores, a los seguidores que nosotros llamamos los seguidores MAGA, que les prometió que iba a mostrar todo lo que había en estos archivos de Epstein para mostrar efectivamente todas las relaciones políticas o empresariales que pudiesen estar ocultas en esta investigación. Pero luego Trump cambia de opinión y empieza a decir, no, la verdad es que no sé si se va a poder saber porque esos son documentos reservados, pero tuvo que ceder finalmente la presión política, ¿no? Efectivamente, y fue interesante porque desde que llegó al poder esta vez, él ha tenido la lealtad sin ninguna excepción casi de toda la banca republicana en el Congreso. Y eso realmente fue la primera instancia cuando algunos republicanos, incluso algunos que son muy partidarios de MAGA, se rompieron con Trump porque querían ver los documentos. Cabe señalar también que la ley tiene algunas excepciones. No tienen que dar a conocer a todos los documentos en el archivo si hay pornografía infantil, claro, si hay nombres de víctimas y si hay una investigación actual, corriente, digamos. Entonces, la semana pasada, Trump pidió a Bondi, la fiscal general, que abriera una investigación a los demócratas que tenían vínculos con con Epstein. Con Epstein. Por lo cual es posible que Bondi dijo ayer que iba a cumplir con la ley y dar a conocer los documentos, pero es posible que utilice esa parte de la ley para guardar muchas cosas dentro de ese archivo. Es decir, que aún no sabemos cuánto vamos a ver de verdad. Eso es lo que te quería preguntar. ¿En qué estamos ahora? Porque una vez que Trump decía que no iba a firmar esta ley, finalmente la firma. Es decir, esto ya tendría que darse a conocer estos documentos. No sabemos cuándo, o ¿tú crees que podrá haber alguna otra estrategia para no dar finalmente a conocer esta información? Bueno, yo tengo entendido que tienen 90 días, si no me equivoco. Puede ser que me equivoque, pero creo que eran 90 días. Dentro de lo cual tienen que dar a conocer los documentos. Pero como decía, hay excepciones y eso va a ser lo crítico. ¿Cuántos documentos van a caer en
excepciones, especialmente cuando dicen que están investigando a los demócratas, le da mucho lugar para guardar muchos documentos que incluso pueden tener nombres de republicanos también. Claro. Pues esa historia no ha terminado aún, creo yo. Y uno de los temas dentro de esos documentos es que se habla de una supuesta lista de clientes que tenía Jeffrey Epstein y que en un minuto Pat Bundy dijo que la tenía también sobre su escritorio la lista, que era algo que existía, pero luego han dicho que no existe. ¿Qué pasa con esa lista de clientes? Muy buena pregunta, pero solo sabe Pat Bundy. Yo no tengo idea. Si existiera, o sea, obviamente cuando estaban haciendo campaña, Trump decía que había una lista, mucha gente repetía eso, pero de hecho nosotros, el público, no sabemos si hay lista o no. Lo que sí sabemos es que hay muchos nombres de muchas personas muy importantes dentro de ese archivo y es por eso que hay tanto interés. Además, no debemos olvidarnos de que hay víctimas humanas, claro, una cantidad enorme de muchachos de 15, 14 años que fueron abusados por esos señores. Y eso es algo que debemos de tener en mente en todo ese caso también. Claro, porque la situación es bastante dramática, incluso una de las principales denunciantes de este caso también se quitó la vida producto de esta situación, ¿no?, tan traumática que le tocó vivir. ¿Qué sabemos hasta ahora de la relación entre Trump y Epstein, que es lo que también me interesa? Bueno, Epstein andaba en los círculos de poder en Nueva York a principios de los años, finales de los años 90, a principios de los años 2000, y se cruzó con Trump varias veces, obviamente. Eran amigos. Hay fotos donde se ven los dos juntos con Ghislaine Maxwell, que era la compañera, digamos, de Epstein. Según Trump, se rompieron a principios de los años 2000 cuando Epstein, según dice Trump, le robó una de las jóvenes que trabajaba en el spa de Mar-a-Lago, el resort de Trump en Florida. Supuestamente, según la versión de Trump, Epstein vino y reclutó a esa joven para que trabajara con él. Esa joven era justamente Virginia Giuffre, la mujer que se quitó la vida hace poco, que era tal vez la víctima más conocida de Epstein. Pero hay otras versiones que están circulando que puede ser que los dos estaban interesados en el mismo terreno y ambos intentaban comprarlo y cuando se pusieron así de rivales se rompió la amistad. ¿Ya? Hay algunos documentos que ya son públicos que tienen referencias de Trump que no son muy favorables por parte de Epstein. Entonces, eso solo sirve para incrementar las inquietudes, para todo el mundo saber cuál era exactamente la relación entre esos dos hombres. Pero de lo que sabemos, porque efectivamente, como tú dices, ha habido, gracias a la presión de los parlamentarios en el Congreso, conocimiento de documentos. Por ejemplo, el famoso libro de cumpleaños de cuando cumple 50 años Jeffrey Epstein, o por ejemplo, también hay mails, ¿no es cierto?, y conversaciones entre ellos. Sí, lo hay entre ellos y también hay referencias de Trump en otros correos que hizo Epstein, donde dicen cosas muy malas de Trump, donde lo insulta realmente. Dicen que es un tipo horrible. Entonces, lo que no sabemos a ciencia cierta es cuál era la razón de verdad por la ruptura entre esos dos hombres. ¿Y hay alguna indicación o alguna pista de que Trump pudiese haber sido también o parte de la lista de clientes de Epstein, más allá de un amigo de Epstein? Bueno, supuestamente uno de los correos dice que Trump estaba en la casa con, entre comillas, una de las muchachas por horas. Entonces, realmente no sabemos. Trump insiste que no ha hecho nada mal, que no sabía nada del trato de Epstein con las jóvenes, pero hay especulación y incluso una periodista le preguntó a Trump, creo que era el viernes pasado en el avión,
Sí. Si no había nada mal dentro del archivo, ¿por qué no lo dio a conocer a todos? Porque él, de hecho, como presidente, no tenía que esperar la ley del Congreso. Podía bien haber publicado todos esos documentos. Y Trump reaccionó de una forma muy agresiva, incluso le insultó personalmente a la muchacha. Perdón, a la periodista. A la periodista, sí, es una periodista de Sí. Bloomberg a la cual llamó cerdita cuando le pregunta sobre los archivos y sobre esta situación. ¿Cuál diría entonces tú que está siendo el impacto político para Donald Trump y cuán importante puede ser este caso? Bueno, yo creo que eso es una de varias cosas que está fraccionando, digamos, la coalición MAGA que construyó Trump para regresar a la Casa Blanca. En esto, en la cuestión de la inteligencia artificial y también en la economía, hay una fracción entre la base de MAGA y el grupo de ricos más cercanos a Trump, los jefes de la tecnología y todo eso. Entonces, eso es una de las cosas donde se nota que la base electoral de Trump no está de acuerdo con él. Tienen mucha curiosidad por lo que está dentro de esos archivos. Y lo que el efecto práctico es que algunos congresistas ya están dispuestos a desafiar a Trump y no votar como él quiere. Y eso podría ser, nunca se sabe, porque Trump siempre logra regresar de cualquier cosa mala que le pase, pero eso podría ser el inicio de una etapa nueva cuando Trump no tiene el mismo control de la coalición republicana y no puede hacer las cosas igual como antes. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Tony Cavin, editor de NPR, la red de radio pública nacional norteamericana, y regresamos de inmediato para tener más detalles del famoso caso de Jeffrey Epstein. El 13 está presente en los premios Copihue de Oro 2025. Escanea el QR y vota por nuestros nominados en diferentes categorías. Descarga 13 Go y aprovecha 7 días gratis. Luego, por 2,990 pesos al mes, podrás seguir disfrutando del mejor contenido. Descarga 13 Go. Tenemos tremenda papita. Desde ahora, hay que decirlo, comienza a las 4:30 de la tarde. Así que estoy seguro, sí. Me acabo de enterar. Tenemos novedades como Manu. Ay, así como novedad. Recuerden, nos vemos entonces de lunes a viernes, cada día, desde las 4:30 de la tarde, solo por el 13 y 13 Go. Hay que decirlo, nuevo horario, 16:30 horas, por el 13 y 13 Go. ¡Pagan la calle! Mañana me caso con Bernardo y anoche volví a soñar con Rodrigo. No quisiera complicarte la vida, pero Rodrigo regresó esta mañana. Me fui porque recibí esto. ¿Cómo pudiste creer todas estas mentiras? Sospecho que quien está detrás de esa carta es el hombre con el que te vas a casar, o la que dice ser tu mejor amiga. Que empiece el show. Traidores. ¿En serio? ¿Qué es todo este ruido? Él es Ángel, el maestro encargado de construir su oficina. Ángel Manrique, mucho gusto. ¡Qué bueno! Llegaron los maestros. Hay algo importante que tiene que saber.
noviembre en 13C te sorprende con impactantes remodelaciones junto a Hermanas Modo Deco. Te invita a explorar, redescubrir y valorar cada etapa de la vida junto a Leonor Varela y Angélica Castro en Mi Segundo Tiempo. Y a disfrutar del periodismo místico más puro en la 7ª temporada de El Jornalista. La cultura se vive con otros ojos en 13C. Seguimos aquí en Conversando con Mónica, en esta ocasión con Tony Cavin, editor de NPR desde Estados Unidos. Estamos conversando con él respecto de las implicancias políticas que está teniendo todo el caso de la revelación de la investigación del caso de Jeffrey Epstein, que recordemos había sido acusado de tráfico sexual de menores, conspiración para traficar menores y que involucraría o podría involucrar a importantes figuras norteamericanas, tanto en el ámbito de la economía como en el político. Sigamos conversando, Tony, respecto de lo que implica para Donald Trump o lo que está significando para Donald Trump este caso. El tema es que ahora, con esta ley, y si todo marcha de acuerdo a lo que se supone, en algún minuto, no sabemos cuándo, a pesar de que ya conocemos algunos antecedentes, se podría conocer esta enorme investigación y esta enorme cantidad de papeles, que incluye, entiendo, de todo, conversaciones telefónicas, incluso pasajes aéreos, o sea, movimientos que se hacían bancarios o de viajes, o en fin, una serie de documentos que van mostrando todo lo que fue esta red supuesta de tráfico sexual de menores. Si Trump sabe que se pudiese enfrentar a información que salga de esa investigación, que lo comprometa, ¿tú crees que eso no afectaría a su presidencia? Bueno, yo creo que él está en una posición muy difícil precisamente porque él decía antes de llegar a la Casa Blanca esta vez que había mucho de interés en esos archivos y ahora da la impresión que no quiere hacerlo público, aunque sí ha firmado la ley, el proyecto de ley, que ya es ley. El problema es que la ley permite que no hacen público muchos de los documentos por varias razones que ya hablamos. Entonces, queda por ver hasta qué grado el público va a quedar convencido que conocen todos los detalles, todos los pormenores de este caso, o si va a quedar con la idea que el gobierno sigue escondiendo algunas cosas importantes. Y no sabemos eso aún, pero es parte del problema que enfrenta ahora la Casa Blanca. Pero tú dirías que yo pienso que si Donald Trump sabe que estaba involucrado de alguna manera, nunca hubiese firmado la ley o nunca hubiese prometido esto durante la campaña. Bueno, yo no puedo entrar en su cabeza, yo no sé lo que él pensaba, pero han habido otros incidentes donde él ha dicho muchas cosas durante la campaña y cambió de posición en su gobierno y no le ha hecho ningún daño de largo plazo. Entonces, realmente no sé. Era una parte importante para dar la idea que había una conspiración política entre demócratas y criminales y que él era llegar y limpiar la casa. Uh-huh. Y ahora él está con ese problema. Pero honestamente, él ha actuado como si no quisiera firmar, como si no quisiera hacerlo público, pero realmente sin saber lo que está dentro, sin saber el grado de los nexos entre él y Epstein, realmente no podemos entender exactamente lo que está pasando. Y eso es el problema, como ustedes saben, en cualquier país del mundo. Cuando no hay transparencia, toda clase de rumores empiezan a circular y la gente cree lo que quieren creer. Limpiar eso es muy difícil en el largo plazo. ¿Y la publicación de estos papeles también pone nervioso a los demócratas? ¿O es solo un tema de Trump? No, hay muchos nombres de muchas personas importantes. El problema va a ser que puede ser, por ejemplo, leí hoy que en algún momento un representante del líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, un representante de él escribió a Epstein, creo que pidiendo ayuda en una campaña, ayuda financiera, algo así, no me acuerdo de los detalles. Pero la cosa es que ese nombre de ese político va a salir. Muchos nombres van a salir porque él pasaba su día en esos círculos de poder.
y yo creo que todos van a salir un poco contaminados, digamos, por Epstein, aunque algunos van a ser peor que otros. Pero sin saber los pormenores, realmente no podemos saber cuál va a ser el impacto político. ¿Y qué se sabe respecto? No es cosa exclusiva de los republicanos, de Trump, de ninguna manera. Incluso, como mencioné antes, Trump pidió que el Departamento de Justicia, o sea, la Fiscalía General de la República, investigara los lazos de los demócratas con Epstein, que están haciendo actualmente y que puede ser la razón por la cual no hacen público algunos documentos. Bueno, la que podría tener mucha información y que sí está viva y cumpliendo condena es la expareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. ¿Por qué ella no ha hablado? ¿Por qué ella no ha declarado o no ha aportado más información? Bueno, ella está cumpliendo una condena, creo que de 20 años. Sí. Y fue algo muy raro que hace un mes, más o menos 2 meses, se entrevistó con uno de los altos jefes de la Fiscalía de la República sobre este caso Epstein. No sabemos los detalles de la entrevista, pero supuestamente decía que en los archivos Trump no estaba vinculado con ninguna cosa mala que hizo Epstein. Justo después, ella fue trasladada de una cárcel a otra que es menos dura, digamos, donde tiene más libertad dentro de la cárcel, más posibilidades de vivir más o menos normal. Claro. Y obviamente por eso hay mucha especulación que ella está intentando que Trump le dé un indulto por su cooperación y que por eso está dándole la versión que le ayudaría a ella conseguir el indulto. Eso, como digo, es pura especulación, pero es entre los muchos rumores que circulan sobre ese tema. Claro, entonces tampoco es confiable su testimonio, porque podría interpretarse como que está siendo comprada, ¿no? Para poder tener una mejor situación dentro de la cárcel. Obviamente, ella tiene, o la libertad incluso, creo que eso es su meta, es la libertad. Entonces realmente no podemos saber si confiar mucho en lo que está diciendo sin más pruebas que para respaldarlo. Antes te preguntaba por la vinculación de este caso con los demócratas, no solo con los republicanos, y ahí siempre salta la figura de Bill Clinton. ¿Qué sabemos de la relación que tenía Bill Clinton, el expresidente norteamericano, con Jeffrey Epstein? Bueno, sabemos que viajó con muchas otras personas en el avión privado de Epstein, creo incluso a la isla que tenía Epstein en las Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe, que no es nada más que 3 o 4 horas de vuelo de Washington, entonces era muy fácil, pero creo que Clinton fue a la isla. No estoy cierto de eso, entonces si tú sabes mejor, Manny, que me corrige, pero creo que fue la cosa. ¿Ya? Pero obviamente no sabemos lo que pasó. Sabemos que en esa isla había mucha violación de muchachas jóvenes, pero no sabemos el papel de Clinton. No hay nadie que ha dicho nada más que especular sobre Clinton. Y Clinton ha dicho que no ha hecho absolutamente nada mal. Y por último, Tony, para ir cerrando la entrevista, tú trabajas en un medio de comunicación muy importante. Me imagino que habrá una expectación por parte de los medios de comunicación estadounidenses de, una vez que se abra esta especie de bóveda de papeles que van a aparecer, porque es una gran cantidad de documentos, ¿cómo los van a procesar? ¿Cómo se va a entregar esta información a la opinión pública? ¿Hay una expectación en ese sentido? No, porque aún no sabemos cuánto vamos a recibir, pero yo creo que normalmente en un caso así, cuando hay lo que decimos en inglés un document dump, o sea, cuando dejan un montón de documentos en un momento, nos dividimos en equipos pequeños y cada grupo lee una parte para intentar buscar las cosas más importantes, más noticiosas. Pues imagino que va a ser algo así. Algunos medios incluso pueden usar la inteligencia artificial para leer esos documentos. Tengo entendido que la ley que obligaba que mande, más bien, que hagan público esos documentos, dice que tiene que hacerlo en una forma donde se puede buscar dentro de ellos de forma electrónica para encontrar ciertas palabras. Entonces yo creo que eso va a ser la forma que usa la gente.
Perfecto. Bueno, seguimos expectantes entonces a cuando se confirme si efectivamente vamos a poder o no conocer los famosos archivos de Jeffrey Epstein. Muchísimas gracias, Tony Cavin, editor de NPR, la radio pública norteamericana, por conversar con nosotros. Gracias a ti, Mónica. Que tenga muy buen día y gracias a los televidentes. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera concluimos esta Conversando con Mónica, esta edición de Conversando con Mónica que hoy hicimos desde Estados Unidos, conversando de este tema tan interesante que es el conocimiento de los archivos de Jeffrey Epstein. Que esté muy bien. El